Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aranza, Ávila, Presente. Barba, Barreras, Presente. Caro, Castañeda, Figueroa, Presente, profe. Flores Cota, Presente. Flores Murrieta, Flores Vargas. Presente. Ok, muy bien. Fragoso, Presente. González Ballesteros, López Rojo, Presente. López Ayas, Presente. López Ayas, Millán Zavala, Presente. Monreal Valenzuela, Presente. Morales Torres, Presente. Navarro Zazueta, Presente. ok, Ochoa Balmaceda, Olea Sánchez, Olea presente. muy bien, Parra Castro, Presente. Rábago Astorga, Presente. Rábago Rodríguez, Ramírez Berreyesa, Romero Chávez, Sandoval Presente. Soto Quintero, Presente. ok, Soto Quintero, Berto Soto Telles, Presente. Tanori Díaz, Presente, profe. ok, Terán Cejudo, Torres Reyes, Presente. Zazueta Osuna y Torres Gutiérrez. Presente. Ok, Profe Sandoval Melendres. Sandoval Melendres, muy bien. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar entonces con nuestro tema. ¿En qué nos quedamos, jóvenes? Profe Zazueta Osuna. Flores Zazueta, Zazueta Osuna. Zazueta Osuna, Ujú. Zazueta Osuna. Zazueta Osuna. ¿En qué nos quedamos entonces? ¿Quién nos recuerda? Equilibrio químico. Ajá, ¿en qué parte estábamos? Estábamos analizando qué conceptos. Iniciamos la segunda unidad de competencia, efectivamente, ¿verdad? Equilibrio químico. Y hablamos del concepto. ¿Qué dijimos que era el equilibrio químico?
Una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Ok, una reacción que nunca llega a completarse. Correcto, definimos eso, ¿verdad? De que las reacciones normalmente no se dirigen hacia productos al 100%, o sea, no, salvo algunos compuestos muy específicos de solubilidad podemos hablar de que se disocian completamente en solución o que reaccionan completamente hacia productos. Lo que ocurre siempre es que la reacción se detiene, ¿no? Aparentemente. Se detiene cuando llega al equilibrio. Y eso de que es una reacción que nunca llega a completarse, pues lo podemos interpretar como la cantidad de masa que se convierte a productos en el equilibrio, pues es igual a la cantidad de masa que se devuelve a reactivos, ¿verdad? Se genera mucho producto y eso hace una actividad química importante ahí. Y esos productos pues tienden otra vez a descomponerse en una reacción inversa, ¿no? En el otro sentido. Eso es lo que lógicamente esperaríamos que ocurriera en una reacción. No tienen por qué quedarse los productos ahí estáticos durante un proceso de reacción. Sería ilógico pensar que inclusive se separaran ahí, quedan acomodaditos ahí en el reactor. Eso no ocurre, ¿no? Los productos pues están mezclados incluso y hay que llevar a cabo algunos procesos de separación química ahí para poder separar un reactivo del otro, a menos que sus características físicas sean completamente diferentes, uno gaseoso y otro líquido, pues estarían separados en el producto. Pero incluso hay procesos en los cuales están mezclados los productos, ¿no? Y hay que separarlos en función de sus propiedades principalmente. Entonces, eso es el equilibrio químico. Hablamos de él y establecimos qué ocurre en el equilibrio mediante estos ejemplos, ¿verdad? Y esta reacción. Vimos cómo al mismo tiempo que se van generando los productos, van disminuyendo los reactivos, lógicamente. Entonces, de esta explicación o de este análisis podemos definir que siempre los productos son positivos porque se generan, mientras que los reactivos son negativos porque desaparecen para convertirse en productos. Eso hay que tenerlo muy presente porque lo vamos a necesitar cuando hagamos cálculos de equilibrio químico. Yo creo que al ratito empezamos con eso. Los productos siempre son positivos por el mismo concepto de que se generan, el criterio de que se generan, mientras que los reactivos desaparecen. Y lo podemos observar en este gráfico. Dijimos que no baja la curva hasta cero en la concentración de los reactivos, porque nunca se completa al 100% la reacción, ni los productos se generan 100%, ¿no? Un total máximo, ¿no? Una eficiencia del 100% de la reacción. Eso en la mayoría de las reacciones no existe y muchas de ellas son muy ineficientes, muy ineficientes. Vamos a ver cómo hablamos, bueno, comentamos que el equilibrio químico puede tender hacia dos lados, ¿verdad? ¿Hacia dónde tiende cuando una reacción es ineficiente, hacia dónde tiende el equilibrio? ¿Hacia dónde se dirige el equilibrio? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia productos o hacia reactivos? Cuando una reacción es ineficiente. Hacia reactivos. Se queda orientada, ¿no? Hacia reactivos. Quiere decir que la flechita, estas flechitas, que siempre se ponen dos flechitas cuando hablamos de equilibrio químico. La flechita hacia la izquierda es más larga, simbólicamente hablando, ¿verdad? Que la flechita hacia la derecha, más cortita. Esas reacciones son ineficientes. Lo que queremos siempre son reacciones que tiendan hacia la derecha en la mayor cantidad, la flecha que sea más larga hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, aquí nos quedamos, creo, en esta lámina, ¿verdad? Cuando hablamos del equilibrio, vamos a ver la expresión. Sí, ¿verdad? Ahí nos quedamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? El concepto de equilibrio. Ya entendemos hacia dónde tiende un equilibrio para dos tipos diferentes de reacciones y que siempre los productos son positivos y los reactivos son negativos. Y que siempre coexisten, ¿verdad? Por lo tanto, en el reactor siempre están presentes concentraciones tanto de reactivos como de productos en diferentes concentraciones. Entonces, para poder calcular
el equilibrio químico. ¿Qué me interesa conocer del equilibrio químico? Me interesa conocer a qué nivel en qué valor de concentración, qué concentración tendrían todos mis compuestos en el equilibrio o los productos en el equilibrio. ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber qué concentración tienen en el equilibrio? Pues es muy simple, ¿verdad? Recuerden que los ingenieros controlamos procesos, operamos reactores de todo tipo, y estos reactores, cuando llegan al equilibrio químico, caería su eficiencia, su curva de eficiencia o su rendimiento va hacia la baja conforme la reacción avanza hacia el equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a qué valor de concentración el reactor se va a volver ineficiente o va a dejar de producir para evitar llegar a ese valor de concentración y antes de llegar a hacer algún cambio, modificar alguna propiedad del reactor de tal forma que podamos romper ese equilibrio. O sea, incluso no llegar al equilibrio, evitar llegar al equilibrio para que el reactor, mi proceso, pues se mantenga produciendo, ¿sí? Entonces, por ahí en una actividad que tenían ustedes, se analizaban esos factores que afectan el equilibrio químico, que vamos a hablar un poco más para adelante. Ya una vez que ustedes lo revisaron, pues vamos a avanzar más rápido en ese aspecto, que es muy simple. Siempre hay que romper el equilibrio moviendo algo. Decíamos que cuando una persona está en equilibrio, si lo movemos, lo sacamos del equilibrio, puede incluso caerse. Tendrá que volver a meterle equilibrio ahí, energía, para mantenerse nuevamente en equilibrio. Lo mismo ocurre en un reactor. Lo sacamos del equilibrio y por lo tanto seguirá produciendo hasta tratar de llegar nuevamente al equilibrio. Es un proceso continuo, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar haciendo ese movimiento de esa propiedad, que puede ser la presión, la temperatura o la masa. Y de esta forma, pues mi reactor seguirá produciendo dentro de los límites de actividad química de ese reactor, no más allá de eso, ¿no? Tendrá una eficiencia máxima de acuerdo a la operación que le estemos haciendo. Entonces, para poder calcular esas concentraciones en el equilibrio, pues vamos a establecer una ecuación de equilibrio, una ecuacioncita, que nos va a permitir hacer cálculo de las concentraciones ahí, cuando llegó al equilibrio. Y esa ecuación la vamos a derivar, la vamos a obtener de la misma expresión de una ecuación química general cualquiera. Normalmente sabemos, ya vieron en química básica, que existen diferentes tipos de reacciones. Reacciones de descomposición, de síntesis, reacciones de combinación simple, sustitución simple o sustitución doble, reacciones redox. Todas ese tipo de reacciones las podemos ejemplificar con una misma expresión, ¿verdad? A más B es igual a C más D. Sabemos que siempre dos reactivos, pues en una reacción común pudieran obtener dos productos. No importa si es uno en otras reacciones, es una ecuación general, aplica para cualquiera, ¿no? Entonces, en base a esa ecuación, a una expresión de una ecuación general, vamos a obtener esa ecuación y es muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque cuando dedujeron la ecuación de equilibrio químico, tomaron en cuenta una característica que tenemos en las reacciones químicas, ¿sí? Hay una relación siempre, estequiométricamente hablando, de productos y de reactivos. Siempre hay una relación, ¿sí? Los productos C más D se obtienen a partir de ciertas cantidades de reactivos A más B. Quiere decir que los productos dependen de los reactivos y los reactivos afectan los productos. Eso se llama una relación. Están relacionados mediante ese balance de masa que es una ecuación química. Recuerden que la ecuación química es la representación simbólica de la reacción. Entonces, como los productos se generan a partir de los reactivos, eso es una relación de un cociente. Yo pudiera expresar un cociente de decir los productos entre los reactivos, ¿verdad? Siempre que queremos relacionar algo, eso se expresa matemáticamente o en una ecuación como una relación. ¿Qué es la densidad? Es la relación que hay entre la masa y el volumen, ¿verdad? Toda la masa ocupa un determinado volumen, están relacionados los dos. Por lo tanto, yo puedo escribir la ecuación de densidad como un cociente, la masa entre el volumen. Se observan que es una relación siempre es un cociente, se expresa de esa forma.
Las relaciones estequiométricas, ¿cómo las escribimos cuando estuvimos viendo estequiometría? ¿Ya? 3 moles generan 5 moles de algo, o al revés, 5 moles se producen a partir de 2 moles o 3 moles, y siempre son cocientes, ¿no? Entonces, bajo ese mismo criterio de expresión, pues es como surge la ecuación de equilibrio, ¿sí? La relación entre los productos y los reactivos. Entonces, esta expresión, a ver si la podemos ver aquí en esta ecuación. Observamos aquí una ecuación cualquiera que nos dice que un mol de hidrógeno gaseoso reacciona con un mol de yodo gaseoso y ponemos las flechitas de equilibrio químico y produce 2 moles de yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, como quieran llamarlo, ¿no? Todos son gaseosos. Aquí es importante siempre el subíndice que me indica la fase en la cual se encuentra ese compuesto o esa especie química o ese reactivo o ese producto. Es importante siempre conocer la fase porque el cálculo del equilibrio químico cambia dependiendo de en qué fase se encuentran mis componentes de mi reacción, ¿sí? Entonces, podemos observar aquí la expresión, los productos. ¿Cuál es el producto? El yoduro de hidrógeno, lo pongo arriba, ya dijimos que es un cociente, productos entre reactivos. Por lo tanto, pongo la concentración molar. En el equilibrio químico siempre trabajamos con ecuaciones con concentraciones químicas de las que estuvimos revisando, ¿no? Y la más común es la molaridad, que dijimos que era la que íbamos a trabajar. Se representa como un corchete, ¿sí recuerdan? Puede ser una M de molaridad, puede ser un corchete que significa concentración molar, y puede ser incluso mol por litro, como usted, ¿no? El corchetito me indica que es concentración molar. ¿De quién? Del producto. Y la regla nos dice que se eleva esa concentración al valor del coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es el valor del coeficiente estequiométrico? Los coeficientes estequiométricos son esos numeritos que ponemos para indicar la cantidad de moles que hay y surgen del balanceo de la ecuación. Este coeficiente estequiométrico 2, la concentración del yoduro de hidrógeno lo voy a elevar al cuadrado porque su coeficiente estequiométrico es 2. No hay más productos. Si hubiera más productos, seguiría multiplicando por ellos, ¿sí? Pondría una X, multiplicar esa concentración por la concentración de algún otro producto, pero como nomás hay uno, pues dejamos únicamente este compuesto. Entre los reactivos, ¿qué reactivo tenemos? El hidrógeno. ¿Cuántos moles hay? Hay un mol. Significa que voy a escribir la concentración del hidrógeno gaseoso elevado a la 1. Que sabemos que no se escribe el número 1, ¿no? Pero está elevado a la 1. Que multiplica la concentración del otro reactivo, el yodo y gaseoso, que también está elevado a la 1. Eso es igual a algo. Fíjense, dijimos que la ecuación de equilibrio es la relación que hay entre los productos y los reactivos. Pues sí, pero una ecuación siempre tiene que ser igual a algo, ¿sí? La masa entre el volumen, ¿a qué es igual? A la densidad, ¿verdad? Ponemos el símbolo de la densidad. Sabemos que lo que vamos a obtener es un valor que se denomina densidad. Cuando relacionamos los productos con los reactivos, lo que vamos a obtener es un valor que se denomina constante de equilibrio químico, y es una K, ¿ok? Este valor que obtenemos lo denominamos de esa forma, porque algo tenemos que obtener, ¿verdad? De la relación entre los productos y los reactivos. Pues ese valor se denomina constante de equilibrio químico, ¿sí? Que es una K. Ahorita explicamos lo que es la C, ¿no? Porque también hay una P. Entonces, esa K, podemos definir entonces que la ecuación de equilibrio es la relación o el producto, es la relación de la multiplicación de las concentraciones molares de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre el producto o la multiplicación de las concentraciones molares de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico.
Esa es la forma de expresar la constante de equilibrio que se genera a partir de la ecuación de equilibrio, ¿sí? Entonces, y aquí lo vemos expresado, ¿no? Si aquí hubiera más productos, sería la multiplicación de las concentraciones molares de los productos elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico, entre la multiplicación de las concentraciones molares de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Es lo que hicimos aquí. Esta es la forma, se denomina expresa la ecuación de equilibrio. Aquí no estamos calculando nada, ¿sí? Lo que hicimos aquí fue expresar la ecuación solamente. Necesitamos conocer las concentraciones molares de cada uno de los reactivos y del producto para poder saber cuánto vale la K, cuál es el resultado de esa relación, ¿sí? Y esa constante de equilibrio, denominada K, también tiene un significado dependiendo del tamaño de esa K. También me da información sobre lo que ocurre con una reacción. Lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué valores puede tomar K? Valores muy grandes, valores cercanos a 1 o valores mucho más pequeños que 1, ¿sí? Son 3 condiciones que puede tomar esa K. Valores muy grandes, no sé, 10,000, que me dé un resultado de 10,000. Valores cercanos a 1, 50. O valores muy pequeños, 0.0001. ¿Qué significa que sea muy grande, que sea muy pequeño, que esté cercano a 1? Ahorita vamos a ver adelante, ¿no? Cuando veamos la interpretación de los valores de K. Entonces, el subíndice C me indica a mí que voy a trabajar con concentraciones molares. Viene del valor o la palabra concentración. Kc, concentración. Significa que voy a sustituir concentraciones molares. ¿De quién? Pues de los reactivos y los productos, independientemente si están como gases o si están como líquidos. Yo puedo convertir o yo puedo calcular la concentración molar de un gas, ¿verdad? Conociendo sus moles y conociendo el volumen que ocupa. Calculo su concentración molar, porque concentración molar pues es el soluto entre el volumen de la solución, no el volumen del soluto ni el volumen del disolvente. Es el volumen que ocupa la solución. En este caso, el volumen que ocupa el gas en ese reactor, ¿no? Ese es su volumen. Y conociendo eso, pues yo siempre voy a sustituir en Kc concentraciones molares. Dice el valor de Kc dada su expresión depende de cómo se ajuste la reacción. Ese es un dato importante. Es muy simple escribir la ecuación de equilibrio, expresar la ecuación de equilibrio. Es lo primero que vamos a aprender a hacer, expresar la ecuación de equilibrio. El valor de K depende de cómo esté balanceada la ecuación. Sabemos muy bien, siempre nos han comentado en química, que siempre debemos de escribir una ecuación con 2 reglas fundamentales, ¿no? Uno, que sea su mínimo valor entero estequiométrico. Tu mínimo valor entero, como en este caso 1, 1 y 2. Si en un balanceo, normalmente cuando hacemos balanceo por método algebraico para ecuaciones con muchos reactivos y muchos productos, luego obtenemos fracciones, ¿no? 0.5 mol, pues multiplicamos por, o dividimos, perdón, entre 0.5 o multiplicamos por 0.5 para expresarlo en cantidades enteras y que nos quede todo expresado al doble, ¿no? Para que desaparecer la fracción del 0.5. Porque una regla dice que hay que expresar las ecuaciones químicas con números enteros, ¿verdad? Y la otra, que siempre sea su valor mínimo entero. Su valor entero, pero siempre su valor mínimo. Porque una ecuación es tan válida de decir, por ejemplo, en esta ecuación, también es válido decir 2 moles de hidrógeno gaseoso más 2 moles de hidrógeno de yodo gaseoso producen 4 moles de yoduro de hidrógeno, ¿verdad? Esa es una ecuación balanceada correctamente en números enteros, pero no es su mínima expresión. Su mínima expresión entera es esta, ¿sí? También es válido decir esta ecuación 0.5 moles de hidrógeno gaseoso más 0.5 moles de yodo gaseoso producen 1 mol de yoduro de hidrógeno. También es válido. Los cálculos estequiométricos que yo haga van a ser completamente correctos. Pero esa expresión está fraccional, ¿verdad? 0.5 produce 1. Y no es común, por convención, manejar balanceos, dejar la expresión
del balanceo expresada en fracciones. No quiere decir que no sea válido. Entonces, esa circunstancia de que una misma ecuación química puede quedar balanceada con diferentes valores estequiométricos es importante en el equilibrio químico, porque si bien estequiométricamente no afecta un resultado de un cálculo estequiométrico, siempre obtenemos la misma cantidad de masa que se genera o se produce, como en el hexámeno cloro 2, 23 punto y tantos gramos, independientemente de cómo esté balanceada la ecuación. Mientras sea correcta, siempre vamos a obtener esos 23 gramos, no va a cambiar el resultado. Pero en equilibrio químico sí cambia. El resultado de la K obtenida es diferente porque depende de los valores estequiométricos de mi ecuación. Observen la ecuación general de equilibrio químico. Están elevados al coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Entonces no es lo mismo elevar una concentración de 2 molar, elevarla al cuadrado, que elevarla a la 1. Es un resultado completamente diferente. Por esa razón tenemos que tener cuidado de cuando estemos trabajando con equilibrio químico, trabajar siempre con la expresión con la cual se hicieron los cálculos químicos. Si los cálculos químicos se hicieron con una ecuación fraccional, hagamos el equilibrio químico con esa ecuación fraccional. ¿Sí? Siempre tendrá que ser igual porque cambia el valor de K y por lo tanto cambian los parámetros de operación con los cuales voy a controlar ese proceso. ¿Sí? No se aplica igual, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, si la reacción anterior la hubiéramos ajustado como un medio y 1, la constante valdría la raíz cuadrada de la anterior. Como es la mitad, la K es la raíz cuadrada. ¿Sí? Si lo hubiéramos puesto un tercio y luego 2/3, sería la raíz cúbica. O sea, hay una relación entre el denominador y el valor que conoceríamos de esa K. O sea, la práctica nos dice eso, pues si es la mitad y ya conozco una KC, le saco la raíz cuadrada y ese es el valor que obtendría si vuelvo a hacer todo el cálculo. Entonces son relaciones que hay entre matemáticas, ¿no? Aquí lo importante simplemente es entender que todo depende del valor de los coeficientes estequiométricos para una misma reacción química en su ecuación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de la ecuación de equilibrio? Entonces, ¿cómo se expresa una ecuación de equilibrio? ¿Quién nos dice cómo se expresa la ecuación de equilibrio? Por la concentración del producto entre las concentraciones de los reactivos. Uh-huh. Es la relación que hay entre los productos y los reactivos. Y más específicamente ya describiendo la operación que hacemos, pues es la multiplicación de las concentraciones molares, ¿no? Como se observa aquí, es la multiplicación de las concentraciones molares. Los corchetitos son concentraciones molares. ¿De quién? Pues de productos y reactivos. De los dos, ¿sí? El valor que obtenemos de ahí, de esa expresión, se denomina constante de equilibrio químico y se conoce como K. Kc para el caso de concentraciones molares y ahorita vamos a hablar de la Kp cuando hablemos de sistemas gaseosos completamente, que todo lo queramos calcular, lo podamos calcular porque mis sustancias son gases. Y recuerden que no es lo mismo una solución líquida que una mezcla gaseosa. Una mezcla líquida que una mezcla gaseosa. Tienen diferentes propiedades, ¿no? Uno como líquido y otro como gas. Y por lo tanto es más conveniente hacer cálculos con sus propiedades gaseosas que con sus propiedades de líquido, que serían concentraciones molares para la solución. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya definimos cómo se expresa la ecuación de equilibrio para cualquier reacción química. Y lo que es K, ¿no? Lo que es K es el valor que se obtiene de la ecuación de equilibrio. Y ahorita vamos a analizar cómo se puede obtener información así directa del tamaño de esta constante, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para ver cómo se comporta la constante y que ustedes validen exactamente, claramente, que sí es una constante. Porque hablamos de constante, ¿va? Quizás eso decimos, ¿y por qué es una constante si cambia? Ah, caramba.
No, pues sí cambia, pero para una misma ecuación química, para esta ecuación química, el valor de K no cambia, es una constante. Cambiará si modifico los coeficientes estequiométricos, pero siempre el valor de K no va a cambiar siempre que utilice esta misma ecuación, ¿sí? Y me van a decir, pero ¿por qué tendría que cambiar? ¿O por qué tendría que cambiar en un determinado caso? ¿Por qué diríamos que pudiera cambiar y no cambia? Ah, porque recuerden que hasta aquí no hemos hablado de concentraciones reales de mi reactor. Hasta ahorita hemos simplemente hablado de una ecuación general y vemos que tiene sus valores estequiométricos que no son concentraciones o no son valores reales de un proceso químico, ¿no? De un proceso biológico. Son los valores con que se balancea la ecuación para obtener cantidades de productos o cantidades de reactivos mediante cálculos químicos, conociendo ya un valor real, ¿no? Que es lo que hacemos en estequiometría. ¿Sí? A partir de ciertas masas calculo cuánto se puede obtener en forma ideal. Recuerden que dijimos también que los cálculos estequiométricos son cálculos ideales, como si siempre se convirtiera todo el reactivo en producto. El equilibrio químico nos demuestra que eso no es cierto, ¿no? No, no es así. Entonces, ¿y por qué decimos que se comporta constante? Porque podemos tener diferentes concentraciones iniciales o de proceso en mi reactor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que esto es el análisis teórico, o sea, con una ecuación ideal y su expresión de equilibrio. Pero ya en un proceso real, por ejemplo, pudiéramos decir que en un reactor recuerden que es cualquier dispositivo en el cual se lleva a cabo una reacción química, ¿no? O una reacción biológica, para cuando tenemos, por ejemplo, tratamiento de aguas, pues es un reactor biológico, ¿no? Allá adentro está habiendo una transformación a partir de los microorganismos, es un reactor. ¿Sí? La olla en donde hacemos los frijolitos en la casa también es un reactor, ¿no? Hay un proceso de cocimiento ahí, absorción de energía y es un reactor. Entonces, siempre que hablemos de un reactor, eso es. En un reactor yo puedo agregar, no sé, para hablar de masa común, y ahorita pongo un valor en moles cualquiera, nomás para entender el concepto, ¿no? Puedo agregar medio litro o podemos agregar 100 gramos de hidrógeno gaseoso y podemos agregar 50 gramos de yodo gaseoso. Y los agregamos. ¿Cuál es el reactivo limitante? Pues tendríamos que calcularlo. ¿Cuál se va a acabar primero? Tendríamos que calcularlo en un determinado momento para poder hacer cálculos estequiométricos. Pero agregué masa, ¿no? En ese estado, pues sabemos que para poder hacer cálculos hay que convertirlos a moles. Los convertimos a moles y ya podemos hacer lo que queramos. Incluso ya podemos, esos moles, conocer el volumen del reactor y expresarlo como concentración, ¿sí? Porque recuerden que la masa entre el volumen es la concentración y lo puedo expresar como concentración. Ese volumen es el volumen, entre comillas, de la solución, ¿verdad? Porque incluye los dos compuestos, ¿no? Y todos ocupan un volumen. Entonces es el volumen total. Entonces es válido poderlo expresar o como masa o como concentración. Y hacer los cálculos y calcular K, calcular la concentración molar y obtener un valor de K. Y no sé, 50 valor de K. Pero ¿qué pasa si en otro ensayo apago mi reactor, lo limpio, y ahora en lugar de agregar 100 gramos de yodo, de hidrógeno y 50 gramos de yodo, agrego 200 gramos de hidrógeno y 150 gramos de yodo? Cantidades diferentes en proporciones diferentes. ¿Sí? Vuelvo a convertir a moles, hago los cálculos, calculo las concentraciones y vuelvo a sustituir en la ecuación de equilibrio y obtengo un valor de K que también es igual a 50. ¿Ok? Por eso es una constante, porque para una misma ecuación química, independientemente de que las concentraciones molares o de las masas que haya en mi reactor, siempre se alcanza el equilibrio con el mismo valor de la constante, 50. Incluso puedo hacer otro ensayo diferente y en lugar de agregar los reactivos, ahora digo, ahora le voy a cambiar a esta misma ecuación química que estoy trabajando. Ahora voy a iniciar con el producto. Y en lugar de agregar reactivos, agrego un producto. Agrego el yoduro de hidrógeno. 500 gramos de yoduro de hidrógeno. También va a haber una reacción química, ¿verdad? Porque también puede trasladarse hacia la izquierda. El producto se va a descomponer en los dos reactivos. También puede ocurrir esa reacción. De hecho, ocurre.
Y se van a empezar a generar los reactivos, que en este caso serían los productos de esa reacción inicial, pero en mi ecuación son los reactivos. Calculo las concentraciones molares en el equilibrio cuando se detiene la reacción. A partir de esos 500 gramos de producto o de yoduro de hidrógeno, calculo la K y es 50, ¿verdad? Vuelvo a obtener el mismo valor de K, independientemente de cómo opere mi reactor, con qué masas las opere, si parto de reactivos o parto de productos. Y puedo partir de otra suposición diferente, ¿no? Mezclo tanto productos como reactivos. Agrego cierta cantidad de hidrógeno, cierta cantidad de yodo, y también agrego un poco de producto. Y todo lo revuelvo en mi reactor. Va a empezar a reaccionar todo, a llegar al equilibrio. Calculo las concentraciones molares, las sustituyo en la ecuación de equilibrio y vuelvo a obtener un 50. ¿Sí? Por eso es una constante, porque para una ecuación química siempre tiene un mismo valor, independientemente de cuáles sean las concentraciones iniciales y de quién sean las concentraciones iniciales. Por eso se denomina constante de equilibrio. ¿Okay? Tiene diferentes valores para diferentes ecuaciones químicas, incluso para la misma ecuación, pero balanceada de manera diferente. Ya vimos que cambia ese valor de K. ¿Okay? Entonces, eso que les comentaba ahorita aquí se ejemplifica muy fácilmente. Tenemos una reacción química, 2 moles de dióxido de azufre, reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso, pasa el tiempo para llegar al equilibrio químico y se producen en esta ecuación química 2 moles de trióxido de azufre. Todos son gaseosos. ¿Okay? Entonces, como les comenté ahorita, aquí también se hacen 5 experimentos diferentes para concentraciones iniciales, tanto de reactivos como de productos o ambos. Y el resultado de la constante de equilibrio observamos que prácticamente siempre es la misma, ¿sí? Por ejemplo, en este primer experimento, esta es una tablita, concentraciones iniciales, porque son mis 3 compuestos que hay en mi ecuación química. Al inicio, iniciamos con los 2 reactivos, concentraciones igualitas, ¿verdad? Van a ser moles diferentes, claro, ¿verdad? Porque son diferentes moléculas. Y van a ser diferentes concentraciones molares porque pues dependen de los moles, la concentración molar. En el equilibrio se encuentra 0.03, 0.15 y 0.196. Los 3 coexisten en el equilibrio. Ya sabemos que están los 3 porque los reactivos nunca se convierten 100% en productos. Si sustituimos estos 3 datos en el equilibrio, los sustituimos en una ecuación similar a esta, ¿sí? Que no es esta, ¿no? Pero similar, productos entre reactivos, vamos a obtener un valor de 279.2 para la K, ¿sí? Entonces, sí, aquí está la ecuación. Esta es la ecuación para este ejemplo, ¿no? Chequen cómo está expresada. Vamos a volver un poquito atrás. Es la concentración de los productos, concentración molar, elevado a su coeficiente estequiométrico. Si existen varios, se multiplican. Entonces, aquí sería la concentración molar del trióxido de azufre al cuadrado. Aquí está, ¿no? Entre los productos, CO3 corchete al cuadrado que multiplica a O2 corchete elevado a la 1. Aquí está, ¿verdad? El producto de los dos. Eso es un valor de K. ¿Cuánto vale K cuando sustituyo cuánto vale la concentración molar del producto en el equilibrio? Vale 0.196. Lo pongo aquí simplemente 0.196 y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto vale en el equilibrio las concentraciones de los reactivos? 0.03 y 0.155. Lo sustituyo aquí, elevo al cuadrado, este está elevado a la 1, los multiplico, luego lo divido y el valor de K es aproximadamente 279.2. Es muy simple, hay que sustituir y resolver lo que diga la expresión. En otro segundo experimento, iniciamos con cantidades diferentes en moles. Aquí, como la ecuación es 2:1, aquí pues aparentemente son los mismos moles, pero la relación estequiométrica me dice que el reactivo limitante aquí pues sería el dióxido de azufre, ¿verdad? Porque utilizo el doble que el oxígeno. Entonces aquí siempre me va a sobrar 0.10 del reactivo en exceso, ¿no? Ya podemos hacer esas observaciones rápidas estequiométricas, ¿no? Ya con lo que vimos de estequiometría. Aquí pues comenzamos con concentraciones diferentes. Hay diferentes concentraciones en el equilibrio, eso es claro, porque las concentraciones iniciales son diferentes. Mas, sin embargo, hay una relación entre ellas que al sustituirlas aquí,
nos vuelve a dar prácticamente el mismo valor, 280.7. Pues sí, es muy aproximado, pues depende ahí de las fracciones, ¿no? Que se pierden en los números, ¿no? Pero prácticamente es el mismo valor. Si comenzamos con el producto sin que haya reactivos, tenemos otras ecuaciones, otras concentraciones en el equilibrio y volvemos a obtener 280. Una cantidad en exceso de producto, 280. Que los tres existan al inicio en mi reactor y esperar a que se alcance el equilibrio y 280. O sea, el valor de la K no cambia, independientemente de cuáles sean las concentraciones iniciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos debe de quedar claro aquí? No es lo mismo, jóvenes, concentraciones iniciales que concentraciones en el equilibrio. La concentración inicial es lo que yo tomo en mi laboratorio, si voy a hacer un ensayo químico en un reactor, es lo que yo tomo del frasco, 100 gramos de un compuesto y 50 gramos de otro, los mezclo en mi reactor, los cierro, pongo las condiciones de proceso necesarias, quizás sea temperatura, sea presión, lo que sea, para que la reacción se lleve a cabo en forma más acelerada, con una cinética mejor, y espero a que se detenga la reacción, ¿sí? Estas son concentraciones iniciales. Yo puedo sacar cuántos moles agregué en esas masas comunes, convirtiendo a moles, para poder hacer cálculos químicos. Cuando pasa el tiempo, por eso siempre se pone un relojito, en este caso pasa el tiempo y se llega al equilibrio, en el equilibrio hay otras concentraciones que se denominan concentraciones de equilibrio, que son las concentraciones que se sustituyen en la ecuación de equilibrio. Estas no son concentraciones iniciales. Estas nos van a servir para hacer cálculos y conocer estas últimas concentraciones finales de equilibrio para poder hacer cálculos en el equilibrio químico con la K. ¿Ok? Entonces no hay que confundir concentración inicial, por eso aquí está concentración inicial y concentración en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, la complejidad aquí, la talacha que nos toca hacer a nosotros, los que hacemos cálculos en equilibrio químico, pues es definir las ecuaciones en el equilibrio, porque esas no las podemos conocer. O sea, yo no puedo poner cierta cantidad de masa en un reactor y decir, bueno, voy a ver cuando va a estar cambiando la presión porque mis compuestos son gaseosos, quiere decir que se va a estar modificando la presión porque van a estar reaccionando ahí. Cuando la presión ya no se mueva, eso me indica que ya llegó al equilibrio, ¿verdad? Eso es claro, ¿sí? Por eso la medición de los parámetros de operación nos permiten definir qué está pasando en mi reactor. Mientras esté reaccionando y se esté produciendo masa, la masa genera presión, por lo tanto la presión va a estar subiendo, por ejemplo. Cuando ya no se mueve la presión, ya llegó al equilibrio, esto ya se detuvo, ¿qué pasó? Pues llegó al equilibrio. ¿Qué concentraciones hay en el equilibrio? Pues no podemos saber físicamente, no lo podemos ver, no podemos poner un medidor que me diga, ya en este momento que se detuvo la reacción porque llegó al equilibrio, existen 0.55 moles de esto, 5 moles del otro y 0.26 moles del otro. No lo podemos saber. Lo que sí sé es cuánto agregué, porque yo agregué la masa. Entonces conozco las concentraciones iniciales y las concentraciones en el equilibrio hay que calcularlas. Y existe una metodología que vamos a ver en el primer ejemplo, una metodología de ese cambio de productos a reactivos y viceversa, que nos permite calcular esas concentraciones en el equilibrio, que es la parte, pues, un poco, pues no complicada, sino hay que hacer talacha, ¿no? Hay que arrastrar el lápiz para calcularlo y jugar un poquito ahí con el álgebra, con los despejes, que tan duchos somos en despejar variables y en calcular una variable en una ecuación, ¿sí? Una ecuación de lineal o una ecuación cuadrática, o puede ser una ecuación cúbica, dependiendo del coeficiente estequiométrico, es la expresión de mi ecuación que voy a obtener a partir de la ecuación de equilibrio. Eso lo vamos a ver ya que estemos haciendo cálculos, ¿no? Entonces, pues ya finalmente para cerrar esta parte del tema de hoy, que es la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Es lo que nos debemos de haber entendido en esta clase, haber adquirido esa competencia. ¿Qué es la ecuación de equilibrio? Pues es una relación, bla, 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 bla. ¿Cómo se expresa? Es la multiplicación de las concentraciones molares
de productos y reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. La K es el resultado de esta expresión, ¿verdad? Esa K no cambia para una ecuación química que esté balanceada o que tenga ciertos coeficientes estequiométricos. Y tener cuidado, si es la misma ecuación química, pero tiene diferentes valores de balanceo, valores estequiométricos, la constante K cambia su valor, ¿sí? Y que podemos expresar la ecuación sustituyendo los compuestos en la ecuación como lo hacíamos aquí, y a eso se le denomina expresar la ecuación de equilibrio para una determinada ecuación química. No estamos calculando nada, nomás estamos expresando. Entonces, aquí hay un ejercicio muy simple, ¿va? Muy directo, mejor dicho, más directo, que dice, escriba las expresiones de la constante de equilibrio, Kc, quiere decir que lo quiere en concentraciones molares, para los siguientes equilibrios químicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿quién me dice cómo se llama este compuesto? No se metan en problemas con nomenclatura sistemática. ¿Cómo se llamará este compuesto? Debemos de poderlo mencionar, ¿no? Pues ya. Óxido de nitrógeno. ¿Cómo? De nitrógeno. ¿Mande? Pues, óxido de nitrógeno, ¿a eso se refiere? No, porque también existe. Pues tetraóxido de dinitrógeno. ¿Mande? Tetraóxido de dinitrógeno. Correcto, sí, correcto. Es la forma, cuando vieron tipos de mencionar, ¿verdad? La sistemática es la que nos saca de problemas, ¿no? Porque mencionamos los subíndices, con el grupo funcional, que es un óxido, eso sí hay que saberlo, ¿verdad? Entonces es tetraóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Que produce, dice, 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, también mencionando la sistemática, ¿no? Dióxido de dinitrógeno. Su expresión de equilibrio lo observamos aquí en el inciso A. Es el NO2 elevado al cuadrado entre el tetraóxido de nitrógeno elevado a la 1. No hay problema, ¿verdad? Con eso, ¿sí? En la siguiente, observamos que los 3 también son gases. Ahorita voy a decirles por qué es importante el estado físico del compuesto o la especie química, porque hay una regla para expresar las ecuaciones de equilibrio. En esta expresión todos son gaseosos, no hay problema. Aquí va a ser ¿cómo se llama este compuesto? Ahorita me acuerdo cómo se llama. De óxido nítrico. Ahorita me acuerdo. Tiene un nombre especial. Observamos que está elevado al cuadrado. Aquí está. Entre los productos, elevado el cloro a la 1, que multiplica al óxido nítrico elevado al cuadrado. No hay problema. Observamos la siguiente ecuación. Este es sólido. Bueno, chequen. Este es sólido y este es gaseoso. Y observen su ecuación de equilibrio. ¿Qué pasó en la ecuación de equilibrio? ¿Qué podemos observar en su expresión? No se están dividiendo. No aparecen, ¿verdad? ¿Qué compuestos no aparecen? El carbonato de calcio y el óxido de calcio. ¿Y qué características ¿Por qué tienen? son sólidos que no? Sólidos. no aparecen. Los sólidos, jóvenes, no se expresan en la ecuación de equilibrio. ¿Ok? Los sólidos. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero no se expresan. Eso no participan en la ecuación de equilibrio. ¿Ok? Entonces nos va a quedar simplemente producto, el CO2 elevado a la 1. Entre reactivos no hay reactivos, pues no se pone, ¿no? Simplemente. Su constante de equilibrio es simplemente la concentración molar del CO2. ¿Ok? En el otro ejemplo, observamos, este es el bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, agua y CO2. En los productos tenemos el CO2, tenemos el agua y tenemos el carbonato de sodio. El carbonato de sodio es un sólido, no están, chequen que no está únicamente el agua y el CO2 elevados a la 1. Entre reactivos, el bicarbonato de sodio igual es un sólido, no se escribe. ¿Ok? Hay una regla
que es es simplemente, no se llama quitar, se llama discriminar. O sea, los ignoro porque realmente el que estén o el que no estén no tiene un resultado, no cambia mi resultado, únicamente cambia la forma en que se expresa, pero no cambia en sí la composición del resultado o el tamaño del resultado. No tiene un efecto en ese sentido, únicamente está ahí presente. Y estos son los sólidos y también las sustancias puras, ¿sí? Una sustancia pura, el compuesto puro, que podemos encontrarnos en este tipo de reacciones es el agua. El agua es un líquido puro, es una sustancia pura, ¿sí? Que tiene, por lo tanto, una concentración muy grande. Si ustedes calculan la concentración molar del agua, lo vamos a calcular después en el primer ejemplo que hagamos cuando estemos viendo ácidos bases. Es del 55.6 concentración molar. Fíjense, es un numerote. Para concentración molar es un numerote, ¿no? 55.6. El agua, como tiene una concentración muy grande porque es un compuesto puro, tampoco participa en la ecuación de equilibrio. No participa como un compuesto que sea un reactivo. Como producto sí. Observen que aquí está el agua, pero no, este no es un compuesto puro. Está en forma gaseosa, ni siquiera está como líquido. Y no es un compuesto que yo agregara en mi reacción. Se está produciendo a partir del bicarbonato de sodio. Por lo tanto, el agua en estado gaseoso no se discrimina de la ecuación de equilibrio. Únicamente el agua que esté en mi proceso y que sea un reactivo y que esté en estado líquido, ¿sí? Ahí sí lo discrimino porque su concentración es muy grande. Aquí no, aquí su concentración va a ser pequeña porque no sabemos realmente cuántos gramos de agua son aquí. Sería muy poquita agua. Se produjo a partir de una reacción química. Es un producto de la reacción. No es un componente o un compuesto inicial de mi reacción. ¿Okay? Entonces, el agua en estado líquido como correactivo, ni los sólidos participan en la ecuación de equilibrio. Que se les quede eso, la próxima clase entramos con eso y les explico por qué razón no participan en la ecuación de equilibrio. Pero de entrada no entran, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Y líquido como producto? ¿Sí entra? Sí, correcto, porque cuando vean ustedes termoquímica, lo que vemos al final de este curso, un poquito de termoquímica, existe ahí una transferencia de energía para que normalmente en una reacción se produce como un gas, ¿verdad? El agua que se condensa y ya lo tengo en mi producto como un condensado líquido, pero es un gas que se condensó. Entonces allí hay un intercambio de energía para condensarse que se utiliza en termoquímica para hacer cálculos de energía. Entonces también puede estar. Hay que observar la reacción para ver si el agua está como un producto que se genera de la reacción o está como un compuesto natural puro, ¿no? Es ahí que podríamos identificarlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, los dejo porque ya entramos a la otra clase, imagino que ustedes también. Nos alargamos un poco para cerrar más que nada el tema, ¿no? Para iniciar con el otro tema la próxima clase. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase, cuídense. Hasta luego, maestro. Gracias. Gracias, Oh, profe. profe. Hola, profe, gracias. Bye. Gracias, profe. De nada, Karen, hasta luego.